Dice un antiguo refrán: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Está claro que cuando intentamos explicar nuestra conducta a otra persona, casi siempre apelamos a las buenas intenciones que motivan nuestros comportamientos, de tal modo que, si resultan convincentes, el resultado es aparentemente impecable. Uno queda bien, uno se siente justificado, caso resuelto. Ocurre algo parecido cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos determinadas acciones o reacciones, apelamos, buscamos en nuestras motivaciones aquellas que encuadran con este esquema de buenas intenciones. Uno lo hace por el bien de alguien, por el bien de uno mismo, por el bien una causa. Igual ocurre cuando apelamos a nuestros ideales y en nuestras creencias más sublimes, al intentar explicar o explicarnos cualquier problema o crisis que estamos enfrentando. Casi siempre en nuestras relaciones todo ello acaba más que resolviendo problemas, complicándolos. Por ello, vamos a desarrollar y a profundizar en los mecanismos psicológicos complejos, generalmente inconscientes, que se ponen en juego en tales situaciones y en las personas que las utilizan con frecuencia. Revelamos la lógica del altruismo compulsivo, cómo los sacrificios no solicitados forjan invisibles cadenas de obligación, privando al otro de su autonomía. Al examinar estos procesos psicológicos, podemos vislumbrar en muchas ocasiones la naturaleza depredadora del altruismo, que suele enmascarar un profundo miedo al abandono, generalmente acompañado de una compulsión inconsciente hacia el dominio y control emocional del otro. En una ocasión fui invitado a comer a casa de unas amistades que eran una familia compuesta de una madre viuda y sus 8 hijos ya adultos. Era la primera vez que entraba en aquella casa. Al llegar, estaban todos sentados en la mesa y tras las primeras saludos y presentaciones me dispongo a sentarme y de repente la madre hace un gesto de levantarse para ir a la cocina, pues decía que se le había olvidado algo. De inmediato, en un gesto automático, todos los comensales se levantaron impulsivamente para exclamar: «No, no, mamá, quédate sentada, ya vamos nosotros». Todo una sorpresa para mí. Lo único que se me ocurrió pensar fue: qué tremendo poder tiene esta persona cuya apariencia es la de una anciana frágil, débil. Aunque ello suponga una situación banal, intuimos que en lo aparentemente superficial y banal se expresan temas mucho más comprometidos con la totalidad de cómo se afronta la vida. Cada sacrificio desinteresado que haces sin que te lo pidan crea una deuda psicológica invisible que el otro jamás podrá saldar. Esto no es amor, es una jaula de obligaciones que tarde o temprano obligará al otro a huir para volver a sentirse libre. Las personas que se desviven compulsivamente por los demás no están siendo simplemente amables y atentas, sino que se aseguran, aunque no se den cuenta, una deuda con el secreto fin de que nunca puedan irse. Plateamos una sospecha: la extrema bondad es, en realidad, un mecanismo tóxico de control. Hemos de tener presente que la ayuda no solicitada funciona como una defensa contra la autopercepción de ser innecesario o reemplazable. Son estos tipos de favores que hacen que los seres queridos se sientan perpetuamente endeudados. Es un contrato en la sombra, donde cada acto altruista exige secretamente una futura recompensa por la lealtad. La persona objeto de este tipo de ayuda siente una dependencia emocional, pues se siente atado a una especie de deuda impagable creada por el altruista compulsivo que o bien vive presa del miedo al abandono que impulsa la necesidad de que los demás dependan funcionalmente de su presencia, o bien la ayuda obsesiva sirve como distracción del propio caos interno y la falta de autoestima de quien ayuda. El resultado de todo ello es en las relaciones un desequilibrio de poder que sofoca la verdadera intimidad emocional. Cuando el altruista compulsivo enfrenta situaciones en las que sus maniobras no producen los efectos secretamente deseados, suele reaccionar de dos maneras: autocompasión y o resentimiento. Asimismo, cuando las personas que reciben este tipo de ayuda no solicitada y caen en la trampa del sentirse en deuda, como dijimos, una especie de deuda impagable, acaba sucumbiendo aún y en contra de su voluntad, en el mismo pozo de resentimiento. Las relaciones entonces se vuelven cada vez más tóxicas por conflictos frecuentes, o la otra cara de la moneda se lidia con ello bajo la hipocresía de una relación superficial en que sentimientos hondos quedan reprimidos
alienados de la consciencia que acaban tarde o temprano en síntomas psicológicos y o orgánicos. Pensemos por un momento en una escena muy concreta. Alguien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana en silencio. Para preparar un desayuno impecable para toda su familia. Sí, el típico desayuno digno de un hotel. Exacto. Y lo hace sistemáticamente a pesar de que nadie en esa casa le ha pedido jamás que lo haga. Claro, a primera vista, esa es la imagen viva de la bondad. Totalmente. El sacrificio personificado. Pero, a ver, ¿y si ese acto, aparentemente desinteresado y puro, fuera en realidad una de las formas más asfixiantes y tóxicas de control psicológico? Es un planteamiento que incomoda bastante. Ya lo creo. Por eso en la exploración a fondo de hoy vamos a darle la vuelta por completo a lo que entendemos por generosidad. Vamos a cruzar un ensayo clínico fundamental sobre dinámicas de relación que se titula Las buenas intenciones del altruista compulsivo, con varios estudios sobre psicología del comportamiento. Para entender un poco esa naturaleza depredadora del altruismo. Eso es. La misión hoy es diseccionar cómo esas buenas intenciones muchas veces no son más que una máscara para ejercer el control. Ya lo dice el refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y es un refrán con una verdad psicológica devastadora. Lo fascinante aquí es que el ensayo ataca directamente uno de los pilares morales más intocables que tenemos. La idea de que darlo todo por los demás es indiscutible. Exacto. La bondad extrema como virtud absoluta. Pero lo que nos revelan las fuentes de hoy es que, paradójicamente, cuando alguien apela a estos ideales sublimes en plan, lo hago por vuestro bien, o me sacrifico por la familia. Sí, la típica frase de madre o de padre. Pues en lugar de calmar las aguas, casi siempre se crea un enredo emocional tremendo. Existe un mecanismo psicológico muy complejo y, sobre todo, inconsciente. Claro, que opera bajo esa fachada tan brillante de generosidad. Eso es. Es crucial poner esto sobre la mesa porque ayuda a comprender muchísimas cosas. O sea, muchas crisis interpersonales que vemos, esas que rompen familias enteras, no nacen de la crueldad o de la malicia. ¿Qué va? Para nada. Nacen de una sobredosis de sacrificios no solicitados. Pero, a ver, hablar de esto en abstracto es complicado. Sí, hace falta bajarlo a la tierra. Pues para eso, el ensayo central relata una anécdota que es una maravilla. El autor cuenta que fue invitado a comer a casa de unas amistades. Una familia con una madre viuda y sus 8 hijos. 8 hijos que ya son todos adultos. Hechos y derechos. Y era la primera vez que el autor entraba en esa casa. O sea que tenía la perspectiva limpia de observador externo. Exactamente. El ambiente en la comida es cordial, muy normal. Pero en la sobremesa, la madre hace un gesto muy simple, ni siquiera se levanta del todo. Hace el ademán de levantarse. Sí, apoya las manos en la silla y murmura que se le ha olvidado algo en la cocina. Y en ese preciso milisegundo, los 8 hijos pegan un respingo impulsivo. ¿Todos a la vez? Todos. Y exclaman al unísono, casi como un coro, «No, no, mamá, quédate sentada, ya vamos nosotros». Y ahí es donde el autor detiene la escena. Espera, frena ahí un momento porque yo leo esto y pienso, a simple vista, qué familia tan educada. Claro. ¿Porque el autor ve algo perturbador en una escena tan cotidiana? Pues porque lo que delata la situación no es el acto de ayudar, es la desproporción. La desproporción. Sí, y la automaticidad de la respuesta. El autor no ve simple cortesía, ve un resorte accionado a la perfección. Descubre el tremendo poder que ejerce una persona que físicamente parece frágil y débil. Una anciana que no da voces ni golpes en la mesa. Exacto. Pero con un movimiento incompleto moviliza a 8 adultos y les genera una urgencia absoluta. Es la demostración visual de un control invisible. O sea, la debilidad como herramienta de dominio. Así es. Demuestra cómo esa familia afronta la totalidad de su vida, en hipervigilancia constante. Vale, sabiendo que este control existe, la pregunta es cómo se construye. Y el análisis apunta a algo fascinante, la creación de una deuda psicológica mediante favores no solicitados. Esa es la clave de todo, la piedra angular. El ensayo es crudísimo con esto. Dice que cada sacrificio desinteresado, que se hace sin que nadie lo pida, crea una deuda que el otro jamás va a poder pagar. Si conectamos esto con la perspectiva general, es vital detenerse en ese matiz, lo de no solicitado. Claro. Cuando tú pides ayuda, hay un acuerdo, hay una transacción equilibrada. Pero cuando la ayuda se impone, bajo la bandera del sacrificio, no hay margen para negarse. Te atan. Te atan.
Las personas que se desviven compulsivamente por los demás se están asegurando de que los demás nunca puedan irse. Es como un contrato redactado en la sombra. A simple vista, el título del documento dice, te doy todo mi tiempo y energía gratis. Ujú. Pero en la letra pequeña pone, a cambio exijo un pago futuro en forma de lealtad absoluta. Totalmente. Y el deudor no sabe que ha firmado nada hasta que le llega el chantaje. El ensayo usa una frase tremenda. Esto no es amor, es una jaula de obligaciones. Una metáfora perfecta. Por muy adornada que esté la jaula, priva de libertad. Y subraya la ironía de que esta jaula, tarde o temprano, forzará a la otra persona a huir. Por puro instinto de supervivencia. Exacto. Necesita recuperar la autonomía que le han asfixiado con tanta bondad. Es que, claro, al anticiparse a todo, te mandan un mensaje subliminal de tú no eres capaz, me necesitas para funcionar. Te anulan. Y encima es una trampa social, porque si te quejas del que te hace favores, eres el malo. Eres un monstruo desagradecido a los ojos del mundo. Y ese es el blindaje perfecto del altruista compulsivo. La sociedad le aplaude. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Llamar depredador a alguien que ayuda suena súper cínico. Sí, suena durísimo. ¿Cuáles son los motivos reales? Porque me cuesta creer que sea pura maldad calculada. No, no lo es. La mayoría de las veces no saben lo que están haciendo. El texto desgrana dos motivaciones inconscientes y las dos revelan una fragilidad extrema. ¿Cuál es la primera? Un miedo absoluto al abandono. O sea que la ayuda es un escudo. Eso es, un escudo contra la sensación de ser reemplazable. La lógica interna es, si te hago inútil sin mi presencia, si dependes funcionalmente de mí, nunca me abandonarás. Te corto las alas para que no te vayas volando, pero disfrazado de te las corto para que no te canses. Tal cual. ¿Y la segunda motivación? Es una distracción colosal del propio caos interno. Ah, claro. Ayudar obsesivamente sirve para no mirar tus propios problemas. Es una huida de la falta de autoestima y del vacío interior. Fíjate qué paradoja. Desde fuera parece que tienen una fuerza sobrehumana para sostener a los demás. Ujú. Pero en el fondo están aterrorizados de quedarse a solas consigo mismos. Utilizan los problemas ajenos como un analgésico. Madre mía, usar al otro como analgésico. Y al final asfixian a quien rodean. Todo nace de la vulnerabilidad, pero el resultado es un dominio absoluto. Un desequilibrio de poder insostenible. Porque en ninguna relación aguanta esa presión indefinidamente sin colapsar. Lo cual nos lleva a la fase crítica. ¿Qué pasa cuando esto choca con la realidad? Porque las fichas de dominó tienen que caer. Y cuando caen, el choque es muy destructivo. Cuando el altruista no consigue la lealtad devota que esperaba, o el otro intenta poner límites. Porque la gente al final busca ser libre. Lógico. Pues el altruista reacciona cayendo en la autocompasión y en el resentimiento. Aparece el discurso de con todo lo que he hecho por ti. Y así me lo pagas. Se convierten en el mártir traicionado. Pasan la factura del contrato en la sombra. ¿Y el que recibe la ayuda? Imagino que tampoco sale bien parado. ¿Qué va? El receptor cae en la trampa de esa deuda impagable y sucumbe en el mismo pozo de resentimiento. Incluso en contra de su voluntad, ¿no? Exacto. Siente una culpa atroz por estar enfadado con alguien que le cuida, pero la opresión genera hostilidad. Al final los dos acaban ahogados en rencor. Y entonces, ¿qué significa todo esto para las relaciones humanas a largo plazo? Pues que la verdadera intimidad emocional queda aniquilada. No hay intimidad donde hay un acreedor y un deudor perpetuo. Es que no puede haberla. Y a partir de ahí las relaciones toman dos caminos destructivos. El primero es la guerra abierta. Conflictos constantes, reproches. Sí, discutir por cualquier tontería porque el problema de fondo, que es el control, no se nombra. Olla a presión total. ¿Y el segundo camino? La guerra fría. Es más silencioso, pero clínicamente suele ser peor. ¿A qué te refieres? A esconderse tras una máscara de hipocresía superficial, mantener la fachada frente a los demás, la foto sonriendo los domingos. Pero por dentro estás reprimido. Y el coste es brutal, porque esos sentimientos reprimidos no desaparecen. Esto plantea una pregunta importante a nivel médico. ¿Dónde va esa energía? Supongo que el cuerpo somatiza. Acaba manifestándose en síntomas psicológicos graves como ansiedad severa o depresión, e incluso síntomas orgánicos, úlceras, migrañas crónicas. Madre mía. Lo que la relación silencia, el cuerpo lo grita. Literalmente. Es un panorama que hiela la sangre, la verdad. Obliga a replantearse desde la raíz cómo construimos nuestros vínculos. Totalmente de acuerdo.
Haciendo un poco de resumen, hoy hemos destapado esa naturaleza depredadora del altruismo compulsivo. Ujú. Hemos visto que el sacrificio no solicitado esconde un miedo atroz al abandono y sirve para no mirar nuestro propio caos. Y crea esas jaulas de obligaciones impagables. Exacto. Y lejos de generar amor, fomenta un resentimiento que nos acaba enfermando a todos. Exige mucha honestidad revisar esa narrativa cultural que glorifica el sacrificio sin cuestionar los motivos reales. Obliga a mirar debajo de la alfombra, sin duda. Y para cerrar la exploración de hoy, nos queda una reflexión final construida sobre todo esto. A ver, Si la ayuda sistemática, no solicitada, es una jaula que impide al otro ser libre, cabe preguntarse algo muy serio. ¿Es posible que el acto de amor verdaderamente desinteresado a veces no sea hacer algo por los demás, sino tener el inmenso coraje de no hacer absolutamente nada? y permitirles enfrentar solos el peso de sus propias vidas. Es una idea incómoda, desde luego, pero vital para pensar despacio. Hasta la próxima exploración a fondo. Espero y deseo que encuentres útiles estos episodios. Y si es el caso, por favor te pido que te suscribas al podcast, pues ello favorece su divulgación. Asimismo, te invito a que participes con tus comentarios, críticas y preguntas a las que intentaré responder lo mejor que sepa.